Mucho gusto estar con ustedes y compartir un poquito la palabra de Dios, el mensaje de Dios de este domingo 19 del tiempo ordinario. Y quiero partir del evangelio que hoy escuchamos. El Señor Jesús dice, después de multiplicar el pan con toda esa gente, dice, manda a sus discípulos en la barca a buscar la otra orilla. Y él se va a la montaña solo a orar. Importante que en nuestra vida, después del trabajo, del servicio, después del día, después de una semana, estemos con el Señor. Dejemos espacio, tiempo al Señor, únicamente a Él, para platicar, compartir, dialogar solo con Él, con nuestros labios, con el silencio, con nuestra mirada, ¿sí? Con los ojos cerrados, a solas con el Señor. Sabemos que no hay gozo, premio y criterio más importante de la vida cristiana que estar con el Señor. Nunca será suficiente el tiempo que le dedicamos en la oración, en la presencia ante el Santísimo, nunca será suficiente. Y los discípulos se van en la barca. ¿Y qué sucede en este mar de Galilea? Viene y se pone mal el clima, viene las nubes, el agua, los vientos que empiezan a zarandear esta barca, y empiezan los apóstoles pues a remar con más fuerza, a buscar con los ojos fijos la orilla para poder llegar, y claman, ¿no?, al Señor, ayúdanos. Pero ¿qué pasa con el Señor Jesús? Corre rápidamente a darles la mano, a apoyarlos. No, el Señor se mantiene en la oración. El Señor espera. El Señor no tiene prisa. Él aguarda. Mientras los discípulos, afligidos ante esta tempestad, hacen lo que pueden, ciertamente, con toda su energía y con todas sus ganas. ¿Qué pasa en nuestra vida también? Atravesamos una tribulación, una aflicción, y lanzamos ciertamente el grito a Dios, y a veces no entendemos, no escuchamos la voz de Dios, no escuchamos respuesta. Y allí estamos en medio de la tormenta, con todas las fuerzas, sí, pero el Señor no responde. ¿Por qué no responde el Señor? El Señor no tiene prisa. Por una parte, aguarda. Ni siquiera cuando su íntimo amigo Lázaro, ¿sí?, muere, el Señor se apresura, ¿no? 3 días espera para ir con Lázaro, ayudarlo a resucitarlo. 3 días esperará el Señor para resucitar. El Señor no responde como nosotros quisiéramos a la primera, cuando empezamos a sentir el dolor, el sufrimiento, la oscuridad, la angustia. No. El Señor no responde como nosotros quisiéramos, tan pronto como deseáramos. No, el Señor aguarda, el Señor espera. Y no es que el Señor no esté allí con los discípulos, aferrados
a sobrevivir, a remar contra corriente, a remar contra el viento que no les es favorable. Allí están luchando una y otra vez en el timón, en el remo, dándole y dándole. Así también nosotros. El Señor no se va, Él está empujándonos. Nos hace no perder la esperanza, el ánimo, ¿sí?, la vitalidad, la lucha cada día. Pero el Señor aguarda. El Señor tiene otro ritmo y hay que saber también nosotros entender a Dios. Él viene al final de la noche, dice el texto del Evangelio. Ya después de la primera vigilia, la segunda, hasta la tercera vigilia, ya al final viene el Señor. ¿Y qué les dice? Sí, ¿por qué dudan? Y ahí empieza a calmar el viento, dice, a calmar las aguas, ¿sí? Y aparece primero sobre el agua, caminando, aparece sobre la muerte, aparece allí el Señor caminando, lo ven, ¿sí? ¿Y qué sucede? Los apóstoles ahí, los discípulos siguen luchando, siguen tratando de avanzar. El Señor calma las aguas, pero Pedro le dicen, es el Señor. Señor, si eres tú, manda que yo vaya tras de ti. Pedro ve a Jesús, Pedro ve al Señor, solo al Señor. ¿Qué le dice Jesús? Ven. ¿Qué le dice el Señor? Ven. ¿Y qué hace Pedro? Pedro siempre adelante, siempre reactivo, siempre a veces imprudente, ¿sí? Siempre lleno de esta enjundia, ¿sí?, reaccionaria. Ahí voy. ¿Qué hace Pedro? Sin dudar, salta de la barca. Salta de la barca y empieza a caminar sobre el agua. Pero en ese instante, ¿qué sucede? Desvía la mirada, ya no ve a Jesús, empieza a sentir el viento, a ver la noche, su oscuridad, empieza a sentir el agua moverse y empieza a hundirse. Yo recuerdo, fíjense, hace ya muchos años, cuando empezaba en los grupos juveniles, allá por mis 15, 16, 17 años, estaba yo ya empezando a hacer trabajos apostólicos en la parroquia, con los coros, el catecismo, los retiros. Y en el grupo éramos 50 muchachos y muchachas, ¿no? Y entonces sucedió algo. Me di cuenta que no era fácil estar en el grupo. Había dificultades, no todos nos entendíamos, había mucho amor, pero también había diferencias. No todos los muchachos y muchachas eran santos, había unos muy rebeldes. Y yo en ese momento sentí, ¿qué hago? ¿Me salgo del grupo? Me salgo del grupo porque no aguanto, porque me siento mal con tantas cosas que suceden aquí. Hay muchachos no tan buenos, hay cosas no tan agradables. Pero algo me dijo, no mires lo que está enfrente de ti. No mires esas dificultades, esos agobios, no mires. Mira arriba. No apartes tu mirada de Dios. No apartes tu mirada del Señor y seguirás caminando y atravesarás esas dificultades, esos miedos. Atravesarás eso y seguirás más adelante. Hoy, después de
35 años aquí estoy, tratando de seguir mirando al Señor, tratando de no perder de vista al Señor. Vientos contrarios, aguas que se mueven, ¿sí? Angustias, noches oscuras, hermanos, siempre va a haber, siempre va a haber. Y si nosotros dejamos de mirar al Señor y dejamos que la noche, dejamos que el viento, dejamos que el agua con su turbulencia nos sacuda, no lo duden, por supuesto, nos vamos a ir hundiendo poco a poco. ¿Qué hizo Pedro y qué debemos hacer nosotros? Es mirar solamente al Señor, solo mirarlo a Él, y entonces caminar sobre las dificultades, miedos, temores, todo, porque solo busco a Dios, solo miro al Señor, no aparto mi mirada de Él, solamente busco al Señor. Sin embargo, hermanos, a mí también me encanta mucho el apóstol Pedro, tan humano como nosotros, tan arrebatado, tan aventado, que ahí va sin pensarlo 2 veces, ahí va, vámonos, se lanza al mar, cree y al mismo tiempo, ¿qué sucede? Duda Pedro y se empieza a hundir. Hermanos, yo creo que hay pocos campeones en la fe. También uno duda, también uno se le agolpan los problemas y las dificultades y las angustias, hermanos, y uno también se deja ganar por esas noches oscuras y empieza uno ¿a qué? A flaquear, empieza uno a hundirse. Pero es entonces que como Pedro, Señor, sálvame, sálvame. ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús? No levanta el dedo para señalarlo. Tú no tienes fe, tú te falta esto, tú no hiciste aquello, tú esto. ¿Qué hace Jesús? Extiende la mano. Extiende la mano y Pedro se aferra a Jesús. Pero Pedro grita en la noche, en medio de sus dudas, en medio de su miedo y temor, grita, como gritó aquel ladrón junto a Jesús en la cruz. Como quizá tú y yo muchas veces hemos gritado al Señor en nuestra angustia, en nuestra desolación, con nuestro último aliento, Señor, sálvame. ¿Qué nos dice esto? No importa cuál sea la circunstancia que tú vivas, no importa cuál sea tu angustia, tu debilidad, tu problema o tu noche oscura. Dios escucha nuestra voz, Dios escucha nuestro grito y no sale a nuestro encuentro para castigarnos, para echarnos en cara lo que nos equivocamos, sino para tendernos la mano. Que también podamos ser como Pedro nosotros y aferrarnos a esa mano que se acerca para rescatarnos, no para juzgarnos, no para criticarnos, no para expulsarnos, no para aventarnos. Que podamos aferrarnos a la mano que se nos acerca para rescatarnos y bien tomados de ella salgamos adelante. Aunque también caigamos en la cuenta que somos nosotros también
las manos de Dios para rescatar a muchos. Hoy nosotros pasaremos por noche oscura y Dios nos rescatará. Mañana serán otros y será Dios a través de nuestras manos con las cuales tengamos que rescatar a muchos hermanos. No tengamos miedo, pues. Cuando Él dice ven, hay que responder. Hay que lanzarnos como Pedro al mar. Solo no desviemos la mirada. No quitemos la mirada de Dios. Si miramos al Señor, con Él atravesaremos angustias, problemas y dificultades. Que así sea.